Así que esa pantalla vale por dos. Bienvenidos también. Sí, así es. Pues vamos a orar para empezar, ¿sale? Vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos esta noche porque nos has cuidado durante lo que va de este día. Diferentes actividades, en diferentes lugares y circunstancias, pero nos hemos reunido en este momento aquí a través de este medio para estudiar un poco más de tu palabra. Gracias por el interés que tienen tus hijos de seguir aprendiendo más de los profetas. Gracias porque seguramente esto que vamos a estudiar puede sernos de utilidad a todos, independientemente del lugar o las circunstancias en las que estemos. Porque al final de cuentas los profetas fueron personas que estuvieron dispuestas a llevar tu mensaje. Y los que estamos aquí, pues de alguna forma también queremos seguir haciendo eso. Capacítanos para aprovechar bien este tiempo y si alguien más se ha de conectar, también que pueda aprovechar este espacio para estar en comunión con tu palabra y tomar algunas lecciones que puedan ser útiles para nuestro ministerio. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén. Muy bien, muchachos, pues bienvenidos después ya de que fueron 3 semanas. Creo que fueron 3 semanas las que no pudimos conectarnos. Pues como les mencioné, la última ocasión tuve una salida, estuve 2 semanas en Venezuela y pues seguramente hay mucho que contar al respecto, pero solamente les platicaré que en ese lugar hay muchas carencias en general, en el país, por supuesto, y en el colegio, pues también. Una de ellas fue que el internet básicamente funcionaba solo en ocasiones y en un solo lugar en toda la universidad. Esa fue una de las razones por las que no me pude conectar tampoco el lunes que estuve por allá, o los lunes que estuve por allá. Sin embargo, pues Dios tiene ahí un grupo de pastores que también se están preparando, muchachos que se están preparando y otros que fue a los que les di la clase, pastores que ya están en su distrito trabajando, algunos departamentales, en el grupo había incluso un presidente de asociación y todos estuvimos ahí tratando de aprovechar el tiempo. Gracias a Dios, a pesar de las circunstancias, pues la iglesia puede todavía allí también en Venezuela proveer herramientas para los pastores en este caso, para que estudien una maestría. Así que tal vez en otro momento les cuente más, pero en resumen, una de las cosas que pues obviamente tengo que mencionar como aprendizaje es el hecho de que tenemos que valorar lo que tenemos. Ciertamente en algún momento de nuestra vida tampoco ha sido mucho, más cuando fuimos estudiantes, en algunos de los casos por lo menos. Sin embargo, poco o mucho que tengamos, tenemos que valorarlo porque no siempre estará eso al alcance de la mano. A veces son cosas tan cotidianas, tan comunes, que pareciera que siempre van a estar allí, pero no siempre sucede así. Pero bueno, Dios nos permita aprovechar bien lo que tenemos y si en algún día falta, también podamos estar dependiendo de Él más que de las cosas que son las materiales, ¿no? Entonces vamos a empezar. No sé si me sigan escuchando porque la imagen de César se congeló. Yo sí lo César escucho. Omar. ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Ah, ok, bueno, entonces sigo adelante. Si por alguna razón no escuchan, pues lo siento mucho, se perderán la clase. No, si por alguna razón no escuchan o de por sí mi forma de hablar no ayuda mucho, pues recuerden que también tenemos la opción ahí del chat para que puedan poner ahí algún mensaje y estar seguros de que estemos en la medida de lo posible, pues lo mejor comunicados en este A- momento. Aún así, ya se está grabando, pastor, ¿Sí? entonces no va a haber problema. También se podría ya tener ese recurso de la grabación. Gracias por recordarnos, David. Bueno, entonces en esta ocasión quiero proponerles que abarquemos el estudio, claro, muy brevemente, de 3 profetas. Los primeros 3 profetas que cronológicamente eh, corresponderían a esta sección de los profetas menores. Y para eso quiero compartirles la pantalla para recordar el cuadrito o la cronología que en algún momento, la primera clase o la primera sesión que tuvimos, les compartí.
¿Ya la pueden ver ahí? Sí. Ok. Bueno, esta cronología nos ayuda a ubicar en los años previos a dos grandes catástrofes, la caída de Samaria y la caída de Jerusalén, el ministerio o en qué años ministraron los así llamados profetas menores. Y como les dije, ahorita vamos a empezar a estudiar ya en forma, o bueno, más bien, de manera particular, a los profetas, a los 12. Les daremos un vistazo a los 12. En esta sesión espero que podamos abarcar por lo menos 3. Y si seguimos el orden cronológico que plantea esta cronología, pues sería a partir del profeta Joel, hablaríamos también de Amós y hablaríamos de Oseas. Cronológicamente ellos eran los primeros profetas, ya que estamos tomando a Joel como el profeta más antiguo de estos 12. Recuerden que hay algunos que lo pondrán acerca del año 600 y otros incluso lo pondrán después de ese año, pero en lo personal yo creo que Joel sería el primer profeta menor, así que en la cronología aparece primero. Estamos hablando incluso antes de los años 700, o él pudo haber estado ministrando por allá del año 800 antes de Cristo. Pero como no tenemos mayor información, solamente lo ponemos en esa categoría, ¿no? Del año 700, es decir, en algún momento del año 800. Entonces veremos Joel, veremos Amós y veremos Oseas en esta noche. Bueno, entonces quiero empezar proponiéndoles también o explicándoles un poquito el hecho de que a mí me encanta ver la relación que hay entre el nombre de cada profeta y el mensaje de ese profeta. Creo que hay una relación, si no tan evidente en todos los casos, sí una relación que se puede rastrear entre el nombre del profeta y el mensaje central de ese profeta. No sería solamente en el caso de los profetas menores que esta circunstancia se da, pero especialmente yo la veo como un recurso útil al estudiar los libros de los profetas menores. Entonces, en primer lugar, el profeta Joel nos dice en su nombre algo que pareciera una especie de obviedad, de redundancia, incluso si quieren, ¿verdad? Porque el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y tal vez eso no nos diría mucho como otros nombres, ¿no? Daniel, Dios es mi juez, o Isaías, ¿no? Jehová es salvación, eh, Elías, mi Dios es Jehová, todavía ahí como que tendría cierta aplicación el nombre, ¿no? Mi Dios es Jehová, pero en este caso Jehová es Dios, pues sí, es Dios, ni modo que no lo sea. Para nosotros sería así de sencillo, para nosotros sería así de obvio, fácil, pero en el tiempo que Joel ministró y en general los profetas tuvieron que enfrentar, no todos creían eso, o si lo creían les daba igual, no tenía una relevancia en su vida. Y me refiero a ese pueblo de Israel, o israelita, que falló muchas veces, a pesar de saber quién era su Dios, a pesar de saber quién era Jehová, falló muchas veces en entender lo que significaba tener ese privilegio de estar eh, cerca de ese Dios o de pertenecer a un pueblo convocado, llamado por ese Dios. Entonces, lo que en primer lugar quisiera resaltar es que cuando ustedes prediquen del libro de Joel, que aparentemente es un libro conocido, seguro que hay capítulos o versículos de este libro que son muy conocidos para la iglesia en general y para ustedes en particular, pero quiero proponerles que cuando ustedes prediquen y vuelvan a leer el libro de Joel, se encarguen de no pasar por alto que el que está hablando allí tiene como meta decirnos, una de sus metas o propósitos es decirnos que no podemos equivocarnos. Jehová, Él es Dios, que no hay otro, que no hay que buscar otras opciones, solamente Jehová es Dios. Y vean cómo esto va a encajar cuando vemos el cuadro, que será una especie de resumen de todo el contenido del libro. En este caso, aquí espero que estén viendo esta parte que se llama Un vistazo a Joel. Si lo
¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Bueno, este es un resumen, digamos, temático de lo que es el contenido total del libro de Joel. Si ustedes quieren tener en su mente una fotografía sencilla, una sencilla imagen de todo lo que es el libro, pero a la vez muy bien condensada, muy bien, pues sí, resumida, esta es una de las cosas que les puede servir. Si ustedes quieren predicar de Joel, tienen básicamente una opción. Es decir, el tema del libro de Joel tiene o gira alrededor del día del Señor, ¿verdad? Solo que el día del Señor visto como algo que ya pasó y a partir del capítulo 2 como algo que va a pasar. Por eso dice allí en la parte de arriba, día del Señor en retrospectiva o día del Señor en perspectiva. Día del Señor visto hacia atrás, el día del Señor visto hacia adelante. Realmente la expresión Día del Señor no es la más exacta, aunque muchas versiones en español así vienen, porque realmente en hebreo pues, la expresión sería el Día de Jehová o el Día de Yahvé. Por eso insistía en lo del nombre al inicio, ¿no? Si Joel significa Jehová es Dios, ¿no? Incluso tiene un día. El libro va a girar en torno al día de ese Dios, en torno a ese Jehová que es Dios. Y obviamente ustedes recuerdan que el elemento o la imagen que usó el profeta para ilustrar ese día de Jehová, pues tuvo que ver con catástrofes que en su momento afectaron la vida de todos los habitantes de Israel, que se dedicaban mayormente pues a la agricultura. Por eso es que si ustedes se fijan ahora en las partes, en los cuadros de abajo, aquí se nos habla de la langosta, pero también se habla de un día de la sequía. Eventos que sucedieron en la historia israelita, en algún espacio histórico que, repito, Joel nunca nos da la fecha, pero que pareciera que sus lectores se entienden o conectan perfectamente con ese día, ¿no? Saben de qué está hablando Joel. Pero Joel usa esto para después dar un salto, a partir del capítulo 2, hacia el hecho de que si eso fue duro, si la langosta y la sequía fueron catastróficos, pues cuando venga el día de Jehová, el del futuro, ese va a ser también, o va a ser todavía más fuerte, más difícil de pasar. Así que el libro de Joel nos va a mencionar a partir del capítulo 2 que hay que prepararse, que hay que estar atentos a lo que significa ese día. Y déjenme entonces plantearles que de hecho, más que un día, el concepto de el día de Jehová nos habla de un mensaje universal. ¿Está bien? Cuando Joel da este salto a partir del capítulo 2, él deja de hablar de solamente lo que le puede pasar a un pueblo allá en Palestina, porque el mensaje va a tomar una connotación, un alcance universal, ¿verdad? Universal. Bueno, no sé exactamente qué fue eso. ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir. Seguimos, ok, gracias. Entonces, déjenme avanzar aquí un poquito en el cuadro, porque lo que le estaba diciendo es que el día de Jehová es un día que tiene que ver con un alcance universal, ¿ok? Con un alcance universal. Pero quiero también enfatizar el hecho de que más que un día, es un periodo, ¿ok? Como lo están viendo aquí en esta diapositiva, es un periodo. Cuando hablamos de profecía tenemos que recordar que estamos hablando de tarde o temprano del lenguaje simbólico, de algunas metáforas, y en este caso, día de Jehová no significa que esto va a pasar o se refiere específicamente a un periodo de 24 horas, ¿no? El día de Jehová realmente es un periodo que incluye muchas cosas. Ya en términos escatológicos adventistas, vamos a llamarle así, el día de Jehová tiene que ver con eh, desde el asunto de la lluvia tardía, lo que llamamos lluvia tardía, incluirá la crisis final, incluirá la segunda venida de Cristo y hasta el momento en que sean juzgados los impíos, los pecadores que serán
eliminados para siempre. Todo eso abarcaría, desde la perspectiva de Joel, el concepto del día de Jehová. Por eso digo que es un periodo. Eso sí, lo que sí tenemos en claro, no tenemos cuánto tiempo durará, no sabemos cuánto tiempo durará ese periodo, pero sí sabemos que en ese periodo es el espacio en donde Dios va a actuar soberanamente en juicio. Y recuerden lo que decíamos ya en una sesión anterior. El juicio siempre tiene dos facetas, dos caras. Para los que estén sobre el monte de Sión, del cual habla Joel en el capítulo 3, los que estén en el monte de Sión serán salvos. Invocarán el nombre de Jehová y serán salvos. Punto que se retoma en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Pero aquellos que no se hayan preparado, aquellos que no hayan tomado en serio ese periodo llamado el día de Jehová, aquellos que no hayan entendido o tomado en serio que Dios es Jehová, o que Jehová es el único Dios, él debiera ser el Señor solamente, Él de nuestra vida, pues no podrán estar listos para pasar esta prueba o este periodo llamado el día de Jehová. Por supuesto, nosotros como adventistas, cuando hablamos de Joel, no podemos pasar por alto el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros hablar de Joel casi es un asunto obligatorio, entonces también hablar del Espíritu Santo. Y normalmente nosotros hablamos del Espíritu Santo en el contexto del Pentecostés. Ligamos Joel 2 con Hechos 2 y eso es correcto, es parte de la forma en la que se interpretan las profecías clásicas. En otro momento hablaremos más o repasaremos este asunto de las profecías clásicas, cómo se interpretan. Pero no hay problema con ligar Joel 2 con Hechos 2. El mismo apóstol Pedro lo hace, así que tenemos el permiso de él para considerar eso como algo correcto, algo necesario incluso. Sin embargo, cuando uno lee mucho más detenidamente el libro de Joel, lo analiza sin dar ese salto adventista o con esos lentes adventistas automáticamente, ¿verdad? Que queremos leer toda la Biblia siempre ya con un ojo adventista. Si nos vamos primero al contexto original, al contexto en el que Joel y sus primeros lectores o su primera audiencia entendieron estos conceptos, nos daremos cuenta de lo siguiente. Quisiera pedir que alguien nos lea la parte que dice la forma. ¿Quién nos puede ayudar a leer esa parte? El primer párrafo de esta diapositiva. La forma de comprobar la presencia divina en medio de las adversidades es la presencia del Espíritu Santo. Correcto. Fíjense entonces cuál es la primera, y gracias. ¿Quién fue el que leyó? Yo, Luis. Luis, gracias. Noten aquí, bienvenido Luis. Aquí el concepto entonces, no es que esté peleado con el que les decía del Pentecostés y todo esto, ¿no? De la lluvia tardía, la lluvia temprana, pero es más que eso. De acuerdo a lo que acaba de leer nuestro compañero, es la forma de comprobar la presencia divina en medio de las adversidades. Cuando el Señor promete que va a derramarse ese Espíritu Santo, lo que nos está dando a entender no solo es que va a haber profecía, no solamente es que se va a terminar de aplicar el Evangelio, diríamos hoy en día como adventistas, ¿no? Nos está diciendo, ¿quieres saber qué es lo que va a hacer ese Jehová que es Dios en su día? Para aquellos que estén de su lado, para aquellos que estén bajo su resguardo, pues Él va a estar con ustedes. La presencia del Espíritu Santo en medio de las adversidades nunca les va a faltar. Así que básicamente el Espíritu Santo es una comprobación de esa presencia en medio de los problemas, en medio de la crisis. De ahí que el profeta Ezequiel, y sobre todo a través del Nuevo Testamento, va a ligar el asunto del Espíritu Santo también con el sello de Dios, porque sabemos muy bien que quienes estén sellados, sobre todo ya a la luz del libro de Apocalipsis, también serán protegidos en la gran crisis final, a diferencia de los que reciban la marca de la bestia. Pero sin ir todavía a esos detalles, no olviden que el Espíritu Santo en Joel no está allí originalmente para que hablemos en primer lugar, se puede hablar, pero no en primer lugar, de la profecía, del don profético, del asunto de la predicación del Evangelio. El concepto original de la presencia del Espíritu Santo tenía que ver con la presencia de Dios en medio de la adversidad. Por eso es que ese Espíritu se da antes del día del Señor. Si seguimos vamos a llamarle así, la secuencia que presenta el libro de Joel, ese Espíritu aparece antes de la culminación del desenlace o del clímax de ese periodo llamado el día del Señor.
Así que el Espíritu Santo es un signo de redención, protección y restauración. Entonces, en resumen, tres cosas. Joel significa Jehová es Dios. Lee el libro, lean el libro, prediquen ese libro, exaltando esa idea, ese concepto. Vean las implicaciones de eso a la hora de leer sus capítulos, los versículos de este libro. Número 2, el día de Jehová no es un día, es un periodo. Involucra muchas cosas que nosotros llamaríamos eventos finales. Es un periodo en el cual Dios juzga, es un periodo en el cual Él toma ese oficio o esa acción de manera deliberada, de manera total, para entonces librar a los que estén de su lado, y lamentablemente pues los que no estén de su lado también perecerán, o más bien ellos perecerán. El día de Jehová es un momento muy importante, tanto así que Joel lo maneja de una forma universal, ¿verdad? Y lo ilustra al principio cuando conoció al pueblo, pero después salta a un lenguaje universal. Y número 3, por supuesto que la expresión tiene que ver con este día, porque nos recuerda la presencia de Dios en medio de las adversidades. ¿Alguna pregunta o comentario del libro de Joel? ¿Vamos bien? Maestro, Sí. entonces la aplicación o la interpretación según la profecía clásica que hace Pedro, donde Pedro aparente ve el cumplimiento completo, ¿no?, de la profecía de Joel, y la interpretación que hacemos nosotros desde una perspectiva, ¿qué decir? Este, adventista, pero no sé si es escatológica o cómo es que nosotros llegamos a esa interpretación de la venida del Espíritu Santo y luego la relación que hacemos con Elena White y esa parte. ¿Cómo limpiar el concepto, o no limpiarlo, sino presentarlo sin ir o sin tener esa idea de que estamos cambiando lo que siempre hemos enseñado? Sí, yo creo que la forma de intentarlo es predicar siempre primero en contexto el libro, cualquier libro de la Biblia, antes de dar ese salto exegético o ese salto profético, ese salto escatológico. Los profetas nos van a decir que lo hagamos. Tarde o temprano un profeta nos va a llevar a la escatología. Tarde o temprano cualquier profeta nos va a llevar a vincular ese mensaje con el Apocalipsis, con pasajes apocalípticos. Pero antes de hacer eso, tenemos que leer siempre los mensajes en su contexto, ¿verdad? La idea de ir primero al contexto original y entonces ahora sí traerlo a la condición actual, esa debe ser siempre el orden, ese debe ser siempre el orden en cualquiera de los libros, en cualquiera de los estudios que hagamos de algún libro de la Biblia, ¿no? Entonces, si yo tuviera que predicar sobre el libro de Joel intentando hacer esto que tú preguntas o que comentas, pues dedicaría primero un tema, si pudiéramos dividir esto en dos sermones, en dos temas, dedicaría primero un tema que se refiera al contexto original del libro de Joel, a lo que pudo haber entendido y para lo que le sirvió originalmente a la gente que escuchó este mensaje por primera ocasión, y después haría otro sermón donde pudiera ver ahora las implicaciones para nuestros días, pero no hablar de las dos en el mismo sermón, por así decirlo, porque tarde o temprano nos podría pasar lo que tú prevés, ¿no? El asunto de que volvamos a fusionar ambos conceptos sin querer o sin que necesariamente sea malo, pero por lo menos dejando una impresión de que Joel básicamente escribió solamente para los adventistas y ningún escritor bíblico escribió solamente para los adventistas. No tenemos que negar su aplicación a la escatología, eh, en este caso adventista, pero todo en orden, ¿verdad? Primero lo que fue para Joel y sus contemporáneos, y después, separadamente, eh, para fines de esclarecer, para fines de clarificar los conceptos, después ya ver cómo es que ese cumplimiento se da a lo largo del Nuevo Testamento. En otras palabras, eh, una sesión podría ser para hablar de Joel en el Antiguo Testamento, en su contexto canónico del Antiguo Testamento, pero otra sesión sería para hablar de Joel según el Nuevo Testamento.
Yo creo que ahí sería una forma también de dividir esos dos momentos, ¿no? Joel en el Antiguo Testamento y Joel según los escritores del Nuevo Testamento, y que seguramente encontraremos mucha evidencia de que los escritores del Nuevo Testamento entendieron cosas importantes de Joel, pero no significa que olvidaron lo que también significó para el libro, para el tiempo del profeta y de sus contemporáneos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces con... Ah, bueno, se me olvidó decirles algo. En el caso del libro de Joel, si ponemos en práctica lo que vimos en una sesión anterior, creo que fue la primera sesión, vimos también el hecho de que teníamos siempre la ayuda de tomar en cuenta las estructuras de los libros. Yo les presenté hace un momento el caso de el bosquejo o del vistazo general del libro de Joel, pero si fuéramos al quiasmo de Joel, el quiasmo de Joel lo encontrarán en el capítulo 2, versículos del 12 al 17, que básicamente es un llamado al arrepentimiento. Si ustedes quieren saber cuál es el punto climático del quiasmo, recuerden que siempre se pone en el centro, ¿no? De acuerdo a la estructura quiásmica del pensamiento hebreo, sería el capítulo 2, versículos 2 al 17, que básicamente, insisto, es un llamado al arrepentimiento. Jehová es Dios, quiere que todos estén listos para cuando venga su día. Por eso que en el centro del libro está un llamado al arrepentimiento. Es básicamente un mensaje a decirle, ¿sabes qué? Viene el día y estás listo bien, y si no estás listo, pues que te vaya bien. No, el libro de Joel presenta en su centro un llamado al arrepentimiento porque Dios quisiera, como lo diría Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No hablando de Joel, pero solamente haciendo la aplicación ahorita, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, Joel estaría en perfecta consonancia con ese razonamiento del apóstol Pedro. Tenemos, sí. Tenemos, perdón, el material en cinta site. El material de el PowerPoint que estamos viendo, sí. El quiasmo como tal, no. Ah, ok. Como tal, no. Solamente tengo en cinta site lo que es el vistazo y el PowerPoint en general que vimos ahorita. ¿Es el de Joel o el de Amós? Ahorita vimos el de Joel y ahorita en pantalla están viendo el de Amós, supongo, ¿no? Sí. Okay. Y vamos a pasar ahora a Amós. ¿Listos? Listos. Pasamos a Amós porque si vamos en orden cronológico, de acuerdo a la tablita que vimos al principio, el segundo profeta menor sería Amós. El orden que tenemos en nuestra Biblia, entonces, obviamente no es cronológico. Nosotros tenemos, después de Daniel, viene Oseas, Joel y Amós. Pero realmente, si seguimos la cronología, sería Joel, Amós, Oseas. Hay varias teorías de por qué el orden de los 12 profetas menores quedó así. No vamos a entrar ahorita en eso, pero algunos piensan que tiene que ver con un orden temático, otros piensan que tiene que ver con primero acomodar mensajes que tienen que ver con el norte, otros, y luego los mensajes que tienen que ver con el reino del sur. Hay diferentes teorías, no se sabe con exactitud realmente por qué decidieron ese orden en el canon hebreo, ¿verdad? De Oseas a Malaquías. Bueno, Malaquías tal vez no hay tanto problema porque obviamente ya él sí es el último profeta cronológicamente hablando, pero ahorita aquí al principio, nosotros sin entrar en esos detalles de por qué quedó el orden así, estamos nosotros manejando más bien el orden cronológico, ¿verdad? Entonces, por eso empezamos con Joel y ahora vamos con Amós. Miren muchachos, Amós, el nombre, empecemos con lo que decíamos, la importancia del nombre. Si ustedes buscan qué significa Amós, Amós tiene que ver con la palabra carga. Muchos profetas usaron esta palabra en hebreo, por supuesto, en sus libros. Cuando, por ejemplo, Habacuc dice profecía que vio el profeta Habacuc, realmente no dice profecía. En hebreo dice carga que vio el profeta Habacuc. Porque una carga, en el sentido o en el contexto de una profecía, es un mensaje pesado. Recuerden que el hebreo es gráfico. Un mensaje que pesa por lo difícil del contenido, por lo duro incluso del contenido. Entonces, para un profeta muchas veces era una carga llevar estos mensajes porque, para empezar, tarde o temprano, eran mensajes que iban a herir susceptibilidades, ¿no? Iban a herir a las personas que lo iban a escuchar tarde o temprano, porque obviamente a nadie le gusta que le señalen sus errores, y menos de una manera tan abierta, o incluso
diciéndoles que esos errores le van a llevar directamente ya a la esclavitud, a la muerte y todo esto, ¿no? Así que Amós tiene que ver su nombre con esto, el llevar una carga. La palabra jamás significa carga, así que Amós viene de esa raíz, el que lleva una carga. ¿Cuál es la carga que lleva Amós? Bueno, para hablarnos de esa carga, Amós dividió, digamos, que su libro en esta forma, miren. Es una forma un tanto, ¿cómo diríamos? Son muchas cosas las que usó Amós. Primero habla de 8 profecías, cortitas, porque si se fijan solamente usó 2 capítulos para eso, lo que nosotros llamamos 2 capítulos. Pero ahí hay 8 profecías de juicio contra Israel y también contra otras naciones. El mensaje empieza así, con cargas, ¿verdad? Tengo cargas, una carga contra Israel, tengo carga contra tal nación, contra esa otra nación. Son 8 profecías directamente así de juicios. Pero luego vienen 3 sermones, 5 visiones, que nos llevaría a otros 2 capítulos, y en el último tramo, solamente los últimos 5 versículos del libro, aparecen 5 promesas. Es una forma de resumir todo el libro, ese es el vistazo que le llamo yo del libro de Amós. Y la primera cosa que quiero extraer de aquí es que si ustedes van a predicar el libro de Amós, denle un vistazo a esto, ¿verdad? Tomen en cuenta este vistazo, porque no es lo mismo predicar de una profecía que predicar de un sermón o que predicar de una visión. Si tú vas a predicar sobre Amós capítulo 7, debes tomar en cuenta que ahí se está hablando de visiones. Si tú vas a predicar de alguna parte de Amós capítulo 3 al 6, tienes que tomar en cuenta que ahí hay sermones. Trátalos como lo que son. No tomes el libro como de manera igual desde el 1 al capítulo 9. Tiene sus diferentes matices el mismo libro, sus diferentes géneros. Cuando tú encuentres en esta especie de mapa en donde estás parado, entonces camina de la forma correcta en el terreno en el que estés parado. Si son sermones, trátalos como sermones. Si son profecías, trátalo como profecía, y así respectivamente. Noten otra vez que como parte importante de los juicios, siempre también hay un mensaje de restauración, de esperanza, que sería el cierre del libro. De allí que el libro de Amós, por supuesto, no solamente nos hable de una carga, sino también de cómo es posible que, a pesar de que pudiera venir esa carga de juicio, de castigo, de repercusiones por el mal comportamiento, para aquellos que sean fieles, para aquellos que sean parte de un remanente, serán también restaurados, porque la carga no pretende aplazar a nadie, la carga es para que se dé cuenta la gente de lo que es necesario dejar de hacer y aprender una lección incluso a través del exilio, en el caso del pueblo de Israel, pero al final de cuentas ser restaurados, si así lo acepta la gente que escucha el mensaje de Dios. Y en ese contexto, quiero mencionarles que el centro del libro de Amós es el capítulo 5. ¿Alguien se acordará de algún versículo, digamos, famoso, conocido, que esté en el capítulo 5 de Amós? Buscad a Jehová y vivid. Correcto. De hecho, el verbo buscar es el verbo más importante del capítulo 5 y diríamos que entonces, al estar en el centro del libro, es el verbo más importante de todo el libro. ¿Quieres predicar de Amós en contexto? Haz un estudio sobre lo que significa buscar a Dios, tomarlo como lo que es el centro del libro. Y si recordamos aquí otra vez el vistazo, es parte de un sermón. Hay 3 sermones ahí en los capítulos 3 al 6. Bueno, en el 5, que es el centro de esta sección y el centro de todo el libro, la invitación es buscar, buscar, buscar. Les cuento rápidamente algo importante de ese buscar, porque en hebreo hay 2 palabras para buscar. Hay 2 verbos principalmente para describir la acción de buscar. Y en ocasiones esos 2 verbos funcionan como sinónimos. Recuerden que en los profetas se usa también la poesía. Y en la poesía existen los paralelismos, ¿se acuerdan? Hay paralelismos sinónimos. Bueno, cuando hay un paralelismo sinónimo, pues no tiene ningún problema el profeta, el escritor, de usar en el primer renglón, en la primera línea, un verbo para buscar y en la segunda línea el otro verbo. Lo estaban usando de manera sinónima.
Pero en el caso de Amós no sucede así. En el caso de Amós no encontramos que ese buscar del capítulo 5 esté siendo sinónimo del otro buscar que se usaría en otros versículos de otros libros. El que se usa aquí en el libro de Amós es un buscar que tiene que ver incluso con aprender algo de lo que se está buscando. No es buscar las llaves porque se me perdieron, no me acuerdo dónde las dejé. No es buscar un lugar para estacionarme porque necesito llegar a ese sitio, a un lugar y bajarme del auto o de mi vehículo y estoy buscando un estacionamiento. No. Buscar tiene que ver con el de Amós, con conocer algo de lo que se está buscando, aprender de eso que estamos buscando. Por eso es que a veces la Reina Valera traduce este verbo de buscar como escudriñar, incluso como consultar. Cuando una persona va y consulta a un médico, Amós podría habernos dicho, es que tú fuiste a buscar a un médico. Porque cuando vamos a buscar a un médico no es para decir, ya lo encontré y me regreso a la casa. Vamos porque queremos aprender algo de ese médico. Por lo menos podríamos decirlo así, ¿no? Aprender en el sentido de quiero saber de qué estoy enfermo, quiero saber cómo me voy a curar, qué medicina tomar, qué diagnóstico, ¿verdad? Y tratamiento corresponde a mi caso, a mi enfermedad. Por eso es el centro del libro de Amós. El buscar del que habla este profeta tiene que ver con el antídoto a que la carga sea, digamos, fatal sobre aquellos que van a recibir este mensaje. La carga viene, el mensaje no se iba a evitar, el mensaje está allí a través del profeta. Con la aprobación del pueblo o sin la aprobación del pueblo, el mensaje vendría y las consecuencias de lo que ese mensaje implicaba iban a llegar. Pero aquellos que busquen al Señor encontrarán la medicina, el tratamiento, buscarán a Jehová y vivirán. ¿Se acuerdan que así dice el texto, no? De Amós 5. Búsquenme y viviréis. Buscadme y viviréis sería la traducción más común, ¿no? Buscadme y viviréis. Porque se trata de buscar a Dios de una manera especial, de una manera que tiene que ver con entender el tiempo en el que se vive, las circunstancias que se están enfrentando. Y se busca a Dios porque se necesita aprender de Él. Y obviamente hay muchas implicaciones y muchas cosas que se podrían predicar y aplicar también en nuestros días. Así que ahí les presento esa idea de la importancia del verbo buscar. Aprovechenla cuando estudien en Amós, cuando prediquen de Amós. Y recuerden, el centro es el capítulo 5 y el vistazo nos ayuda a predicar en contexto, ¿verdad? Si estoy en un sermón, predico como sermón. Si estoy en una visión, la predico como una visión. Pero ahora quiero pasar a la parte que tiene, digamos, una conexión, nos va a ayudar a conectarnos con el libro de Oseas. Son muy cercanos en cuanto a tiempo, Amós y Oseas, pero como pueden ver en esta diapositiva, hay algo que Amós, sí. Adelante. Lo tenemos desde el anterior. No se escucha, perdón. No lo escuchamos. ¿Se perdió el audio? Sí. ¿Ahí me El escuchan? anterior cerró y nos hicieron una idea, ahí lo escuchamos bien. ¿Sí? Ok. ¿Me regreso o hasta dónde escucharon? Pues aquí sí se escuchó todo, no ¿Sí? sé, allá ellos. Bueno, entonces son los que no se lavaron las orejas hoy. Nada. Es que creo que es Pues, el internet de es Eli. el internet, sí, de repente también como que se traba por acá, pero vamos a este cuadrito, miren. Lo que le estaba diciendo es que Amós va a conectarse me gusta por lo menos a mí verlo así, Amós tiene una conexión con Oseas en cuanto a una comparación que se puede hacer entre estos dos profetas y ayuda a fijar el mensaje central de cada uno de ellos. ¿Hasta ahí sí me están escuchando bien? Sí, yo sí, no se Bueno, los demos. entonces la diapositiva, correcto. ¿Quién nos lee para estar seguros? ¿Quién nos lee el primer párrafo ahí? Para Amós,
El principal pecado de Israel es la injusticia. Gracias. Si usted lee Amós y no encuentra esto, vuélvalo a leer. Si usted lee Amós y no encuentra que eso es lo que él denuncia, no leyó bien Amós, o lo leyó muy rápido, o algo pasó que se perdió del concepto que más ataca a Amós. En general, la carga, ya dijimos, es anunciar un juicio, pero este juicio tiene un delito en particular que enfrenta, y ese delito, ese pecado, es la injusticia. Por eso en algún momento en la lección de este trimestre se habló de los profetas, ¿no? Y si escucharon el repaso que un servidor hace, pues básicamente usé el libro de Amós como ejemplo de eso. Porque si hay un profeta de los 12 menores que podemos ubicar como el líder de denunciar la injusticia, es el profeta Amós. Y esto es muy, muy importante porque esto nos ayuda a entender también cómo puede servirnos el libro a la hora de usarlo también homiléticamente, ¿no? A la hora de extraer sermones de ahí. Si tú quieres hablar de idolatría, del problema de seguir a dioses falsos, pues Amós no sería el mejor libro, porque Amós no denuncia tanto eso. En algún momento lo mencionará, pero para Amós el pecado más grave del pueblo es la injusticia. En todas sus variantes, en todas sus dimensiones, lamentablemente, injusticia en las altas esferas del pueblo de aquel entonces, injusticia en el trato entre ciudadanos, ¿verdad? Entre, digamos, gente cercana, pero también incluso en los lugares donde menos esperaría que hubiera injusticia. Amós dice, aquí está sucediendo la injusticia. Entonces, la carga que el profeta presenta directamente va contra aquellos que hacen injusticia. Por eso otra vez el remedio, el antídoto es busquen a Jehová, buscar esa justicia que viene de Jehová, porque al final de cuentas, si hemos de aprender algo de Dios, una de las cosas que no podríamos dejar de aprender es que Dios siempre es justo, no injusto, que es lamentablemente la situación que el profeta Amós denuncia abiertamente y muy gráficamente en su libro. Y quien nos lee la parte de número 3, que está allí en la diapositiva. Oseas habla de lo que Dios, Oseas habla de lo que Dios siente por Israel. Amós de lo que Dios hará con Israel. Okay. Amós es más práctico en ese sentido, vamos a llamarlo así. Él presenta un Dios actuando, mientras que Oseas va a ir más por un Dios que siente, por así decirlo, ¿no? Ahorita que veamos Oseas lo vamos a explicar o a entender mejor, pero entonces Amós tiene que ver con injusticia. Amós presenta la receta, busquen a Dios, y Amós presenta una carga, pero esa carga, aún a pesar de lo fuerte que pueda ser, tiene como intención también despertar a aquellos que todavía pueden buscar a Dios y obviamente ser restaurados al final de los juicios. ¿Alguna pregunta de Amós? Bueno, avanzamos entonces con Oseas. Tal vez el libro de Oseas, entre los profetas menores, es más fácil de ubicar sus mensajes, su contenido general, porque nos cuenta una historia, ¿verdad? Y esa historia es fácil de recordar. La historia de Oseas y de Gomer, su esposa, una mujer infiel. Pero hagamos el mismo procedimiento que en los casos anteriores. Oseas significa Jehová salva. Jehová salva o Jehová es salvación, podría ser también una forma de traducirlo, pero vamos a dejarlo como Jehová salva. Aquí el punto es comparar qué significa esto en el contexto de esa historia con Gomer, ¿no? Porque Jehová salva, pues sí, de que salva, salva, ¿no? Toda la Biblia nos presenta a un Dios que es capaz de salvar y creemos y hablamos en el plan de la salvación y todo eso, ¿no? Jesús mismo, el nombre de Jesús, tiene que ver con ese mismo nombre de Jehová salva. Por eso a Oseas, después se le puso Josué, ¿recuerdan? Y Josué, en griego, realmente se llama Jesús. Así que el nombre de Jehová salva y el nombre de Jesús y de Josué, pues van muy de la mano. Esto todo para resaltar el hecho de que es una idea pues, muy clara, no tendríamos problemas con aceptar que Jehová salva. Pero en el libro de Oseas, Jehová salva a pesar de que seamos Gomer. Ese es el mensaje de Oseas.
Jehová salva a pesar de que seamos o nos parezcamos a Gomer. Y por eso el profeta tuvo que entenderlo en primer lugar él mismo, en persona. Dios lo usó como un testigo viviente de lo que significa o implica tener que salvar a pesar de que no se merezca la persona la salvación. El profeta tuvo que experimentar qué es eso, ¿no? Pues Gomer no merecía el perdón, Gomer no merecía ser restituida, pero Dios le dice, ve por ella, restitúyela, tráela de vuelta a casa, porque el Jehová que salva, no solamente salva eh, con buenos deseos o con una voluntad de decir, mira, yo te quiero mucho, espero que me hagas caso. El Jehová que salva, salva a Gomer, o a pesar de que seamos como Gomer, y además salva haciendo algo directamente. Va, jala, ¿se acuerdan? Oseas 11, con cuerdas de amor. Ese Dios que está pendiente a pesar de Gomer, a pesar de Gomer. Así que Oseas nos presenta una estructura, o una, más que estructura, en este caso el vistazo sería pues un poquito más extenso, pero hay dos secciones principales, ¿verdad? La esposa adúltera y un esposo fiel, ¿no? Eso nos llevaría a los primeros 3 capítulos, y luego del 4 hasta el final del libro, la aplicación, ¿verdad? Israel es el adúltero o la esposa adúltera, pero ahora no hay un esposo, un ser humano, sino que hay un Dios fiel. De eso trata el libro de Oseas, ¿verdad? Lo que le pasa a Oseas de manera personal es un símbolo de lo que pasa entre Israel y Dios, toda la nación de Israel y Dios. Pero igual, este vistazo les puede ayudar para ubicarse a la hora de predicar de este libro, ¿no? Si están en la parte de la boda, si están en la parte de restauración, si están en la parte de rechazo al arrepentimiento, lo que sea, allí podrían ustedes ubicarse en este vistazo para predicar con mayor propiedad o mayor sentido, dependiendo de la sección en el libro, la sección del libro en la que estén. Y en este caso el quiasmo de Oseas nos presenta que el centro del libro es el capítulo 7, el capítulo 7, mayormente el capítulo 7, que viene siendo una declaración de que Israel no quiso volver, desperdició la oportunidad que Dios le estaba presentando. Es decir, siendo que Oseas está mucho más cerca de lo que es la caída de Samaria, les vuelvo a poner la cronología. Miren, Joel primero, luego Amós, aquí estamos en los años 700 en este cuadrito. Entonces, Oseas está mucho más pegado a la caída de Samaria. El centro del libro tiene que ver con eso. Por más que seas Gomer, yo te sigo llamando, te quiero salvar, pero definitivamente te anuncio que si tú sigues rechazando, pues vas a tener consecuencias de eso. Y en el centro del libro está eso, un rechazo al arrepentimiento, al llamado que Dios le hizo al pueblo, ya que Oseas es un libro que está, repito, básicamente encima de esa fecha catastrófica del 722, que es la caída de Samaria, capital del reino del norte. Ojo con esto, todos los libros proféticos, todos los libros de la Biblia, pues eso es un privilegio predicar de ellos y presentárselos a la iglesia. Pero especialmente los profetas menores puede haber una tendencia, y es muy normal, a que los prediquemos como queriendo aplicar esos juicios, esas llamadas de atención, esos jalones de oreja a la iglesia, que hoy en día también puede estar portando muy mal, algunas iglesias por lo menos. Pero no olviden que en la aplicación tenemos que tener también en cuenta esto. Una cosa es jalarle las orejas a alguien que se está portando mal en el año 2019, y otra cosa es jalarle las orejas a una persona que se está portando mal en el año 722 a.C. A lo que me refiero es que no tomen todos los mensajes tan directamente para cualquier circunstancia. Me refiero a los mensajes de reprensión, los mensajes de advertencia. Tomen con sabiduría lo que aplica en cada caso, porque no es lo mismo ser un enfermo desahuciado que ser un enfermo a quien apenas se le ha diagnosticado una enfermedad, sí, que hay que curar, que necesita tratamiento, pero que no está desahuciado. Habrá mensajes en los libros proféticos menores, que son básicamente mensajes para desahuciados. No significa, o no les quiero decir que no los prediquen. Lo que quiero decir es que no los prediquen como si fuera un mensaje que se aplique en cualquier circunstancia.
No es solamente llamar la atención por llamar la atención, es llamar la atención incluso con esa sabiduría, que sería discernir en el contexto histórico de cada uno de los mensajes. No hay que suavizar el mensaje si el mensaje no es suave. Lo que hay que hacer es usarlo solamente correctamente. A eso es a lo que me refiero. Espero darme a entender, si no, pues ahorita lo podemos platicar un poquito más o en su momento más adelante. Entonces, en el caso de Oseas, perdón, pues él va eh, a decirnos que la obediencia, como buen profeta basado en Deuteronomio, porque los profetas básicamente escriben pensando en lo que el pueblo dejó de hacer respecto a las indicaciones de Deuteronomio. El contexto siempre va a ser el pacto, pues. En ese contexto, o sea, dice, la obediencia es amor en acción. Y por eso lo compara incluso con algunos animales, ¿no? Pero recuerden que a lo que me refería hace rato, ¿no? Aún estas metáforas que pudieran ser útiles en su momento, tenemos que usarlas sabiamente hoy en día, porque en su momento una novilla en el pueblo de Israel pudo haber sido una imagen conocida y útil, pero si hoy en día le decimos vaca a una persona en nuestra iglesia, pues obviamente no tendría mucha, eh, no sería correcto hacerlo, más bien nos meteríamos en problemas, ¿no? Entonces el punto aquí es usar con sabiduría lo que dice y cómo lo dice el profeta. ¿Está bien? Eh, Al final de cuentas, como les decía, Oseas, entonces lo que va a denunciar es la idolatría. Déjenme avanzar aquí a esta diapositiva. Hombre. El sufrimiento de Dios por su pueblo. ¿Quién sigue leyendo? Es comparable, o si alguien más quiere leer, active su micrófono. Ajá, Lo leo. El sufrimiento de Dios por su pueblo es comparable al de una madre. correcto. Por eso les decía en la diapositiva de Amós que decía que Dios en Oseas siente, entre comillas, ¿no? No es que tenga que ser exactamente el mismo sentido de un sentimiento humano que el de Dios, y no quiere decir que solamente en Amós Dios actúe y en Oseas solamente sienta. Son los énfasis, ¿ok? El énfasis está más en sentimientos, lo que nosotros llamaremos sentimientos, incluido el sentimiento de una madre. Porque, o sea, Dios no tiene problemas, más bien. Dios no tiene problemas con compararse con una madre, porque si eso ayuda a la idea, al impacto del mensaje que quería proporcionar, él se compara incluso con una madre que cuida a sus niños, que cargaba a sus niños, a su hijo, pero que cuando crece ese hijo, pues lamentablemente puede tomar decisiones totalmente equivocadas. Y por eso es que eh, se le habla del Éxodo. ¿Se acuerdan que Éxodo, perdón, Oseas 11 dice, de Egipto llamé a mi hijo? ¿Por qué se usa ese versículo que más tarde se aplicará a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Se usa para establecer, como pueden ver ahí, el amor, la compasión y la fidelidad de Dios. Porque el problema es la idolatría y la forma de ilustrar la idolatría es la infidelidad. Entonces, Dios no es infiel, Dios es fiel porque ama, porque es compasivo. El pueblo de Israel tenía que entender eso. Y lamentablemente, como dijimos en el centro, se nos dice que hubo mucha gente que no aceptó ese llamado. Por, por último, en el caso de Oseas, quiero mencionarles el hecho de que en ese centro en el que encontramos en el quiasmo, ¿verdad?, del libro de Oseas, hay un versículo que me llama mucho la atención. Cuando yo llevé la clase de profetas menores en Montemorelos, me hicieron aprender este versículo. Y de por sí, era una estrategia del maestro, que nos teníamos que aprender versículos de memoria de los profetas menores y era parte de los exámenes y todo eso. Yo agradezco eso porque tal vez hay muchos versículos que hoy en día todavía recuerdo de memoria eh, por esa actividad en clase, y a lo mejor no los hubiera tomado tan en serio si no me hubieran obligado a aprenderlos. Pero bueno, el versículo al que me refiero, si pueden ver aquí ahora el Bible Works, estoy en Oseas 7:8. Recuerden que el centro del libro de Oseas es el capítulo 7. Y aquí hay un versículo que me llama la atención, repito, eh, Oseas 7:8. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Ahí
se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Así es. Oseas es muy gráfico, en general los profetas son muy gráficos, pero Oseas, miren lo que usan, ¿no? La idea aquí de torta, vamos a cambiarlo por algo más conocido para nosotros, ¿no? Una tortilla. Si ustedes han visto o incluso saben hacer tortillas, que sería excelente que supieran hacerlas, yo más o menos me defiendo un poquito con las de harina, ¿no? Pero bueno, eso lo comentamos otro día. El caso es que si fuera una tortilla, ustedes saben a qué se refiere esto. Efraín fue torta no volteada. De un lado quedó cruda, y algo que está crudo, pues no se puede comer, se desecha. Por lo menos no se esperaría que una torta, que un pan, que una tortilla quede cruda. ¿Por qué estaba cruda Efraín? Recuerden que Efraín en este caso es el sinónimo de todo el reino del norte. Se usa como una forma abreviada de hablar de todo el reino del norte. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Es que cuando eres infiel a Dios, cuando el pueblo que pertenece a Dios le es infiel, lo que termina pasando en su vida es algo equivalente a hacer algo crudo, algo que no funcione ya. No, ¿qué función puede tener una torta si no se puede comer? Tenerla de adorno. ¿Qué función puede tener una tortilla si tenemos hambre, si queríamos usarla para comer frijolitos o algo así, pero está cruda? La, la imagen es muy clara. Dios quería que ese pan, que esa tortilla estuviera funcionando, fuera rica, fuera sabrosa, pero Efraín no se dejó cocer, más bien Efraín optó por la infidelidad. Con cuerdas de amor te traje, con cuerdas de amor te llamé. Dios sigue invitando a su pueblo y aún al final del libro de Oseas, pues Él va a presentar también otra vez un mensaje de restauración, de esperanza, pero solamente aquellos que acepten que Dios eh, termine de cocer esa tortilla, podrán estar listos para la restauración de la que se habla hacia el final del libro en el capítulo 14. Bueno, entonces compañeros, pues ahí está el trío de profetas que traté de bosquejar brevemente esta noche. Habrá una pregunta, comentario final, ya vamos a ir cerrando. Pastor, Sí. usted lo mencionaba en una clase anterior que los nombres, incluso hoy lo recalcó, eran importantes dentro de los profetas menores. Sí. En el caso de Oseas, también se presenta nombre de hijos y el nombre de Gomer. ¿Tiene alguna relevancia esto para el mensaje del libro o en dado caso para el mismo significado del nombre de Oseas? Sí, claro. Recuerden que los nombres, uno de los nombres es lo a mí. Lo significa no, nuestra partícula de negación, no. Y a mí, pueblo de mí o pueblo mío. Entonces, cuando se le pone el nombre de lo a mí, le estaba diciendo, no eres mi pueblo. No sé cómo se habrán burlado, qué tanto bullying le habrán hecho a ese niño en la escuela, ¿no? Pero obviamente que el mensaje no se escribió para pensar en eso. El mensaje se escribió para decir, mira, de una relación con una mujer infiel, lo único que puede haber, pues es alguien que no sea tu hijo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aún así, ve por él, trátalo como tu hijo, ámalo como tu hijo, críalo y todo eso, ¿no? Y recuerden que eso aparece en los capítulos cuando dice el libro del vistazo que les puse, está hablando de Oseas literal, un literal. Pero todo eso del cambio de nombres se va a aplicar después en la sección de Dios siendo fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Entonces va a llegar un momento en donde Dios dice, aunque te llamé lo a mí, no eres pueblo mío, ahora te voy a volver a tomar como mi pueblo. Básicamente es la idea de una adopción. Y cuando hablamos de adopción, pues estaría bonito el hecho de que uno puede ir y si una pareja no puede tener bebés, o aunque pudiera tener bebés, ¿no? Pero quiere darle ese gozo, esa dicha a un niño, no sé, que no tiene sus papás, que murieron, lo que sea, y lo adopta, pues lo hace por gusto. Pero en este caso tenía que adoptar a alguien a un hijo que le iba a recordar cada vez que lo viera que no era suyo, que era el producto de una infidelidad, el producto de pues un amorío de su esposa. A ese grado llega Dios en la ilustración para decirnos,
Pues eso es lo que me ha estado haciendo Israel. Pero a pesar de eso, Jehová salva. A pesar de que seamos como Gomer, Jehová salva. Y el otro nombre es Lo Ruhama, ¿no? No tendré más misericordia, más piedad. Pero al final Dios dice, ¿sabes qué? Pero sí voy a tener. A pesar de cómo te llamas, y el nombre lo tienes bien merecido, eh, te voy a reconocer como pueblo y te voy a volver a tener misericordia. Es el Dios de Oseas, ¿no? El Dios de la Biblia. Ok, muchachos, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. El próximo lunes, ¿creen poder? Sí, 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 sí. Sí. Sí, Bueno, entonces, espero que yo también pueda, si no, ya les aviso. Y veríamos si no otros 3 profetas, por lo menos otros 2, para seguir con nuestra cadena de estudio de profetas menores. Por el Pastor, momento, pues, ¿mande? ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe la interrupción, no he estado todas las clases, apenas me uní. Sí, pero que no tenga que ver con crónicas, David. Ok. Este, en, en Amós usted dice que hay 8 profecías, 3 sermones y 5 visiones. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una profecía o una visión y un sermón en esta parte del libro de Amós? ¿Por qué la diferencia o cómo es que puedo diferenciar una profecía de una visión? Hablamos de las profecías y las visiones concretamente de Amós, ¿verdad? No aplicaríamos esta explicación a cualquier visión o a cualquier profecía. La vamos a aplicar, la explicación que voy a dar solamente la aplicaríamos en el caso de Amós. Entonces déjame poner aquí el cuadro. Aquí está. ¿Ahí lo están viendo? Todavía no, ¿verdad? Ahí está. Voy a compartir la pantalla, se me había olvidado. Ahora sí. Debe ser este. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven ahora? Sí, pastor. Sí, ok. Sí, ya Mira, se mira. sí, gracias. Entonces, cuando hablamos de Amós y decimos 8 profecías, nos referimos solamente a juicios contra Israel y las naciones vecinas. La forma de distinguir esta sección o este tipo de profecías es que está hablando de lo que le va a pasar a Israel por portarse mal y lo que le va a pasar a las naciones vecinas por portarse mal. ¿Sí? Son juicios directamente en formato de profecía, es decir, en futuro, ¿no? Por haberte portado mal te pasará esto. Ustedes pueden checarlo ahorita con calma, ¿no? Tomen su Biblia y háblenla en Amós 1, Amós 2 y van a ver, ¿no? Juicio contra la casa de fulano, juicio contra la nación de... porque son profecías en el sentido de, aquí está lo que se dicta, o sea, el veredicto sobre lo que va a pasar, por eso se le llama, en este caso, profecía, ¿verdad? En cuanto a los sermones, pues nos referimos a que allí él no está hablando de algo futuro, como una profecía en el sentido de esto te va a pasar si te portas mal, esto, sino que está dando un mensaje tipo sermón sobre el pecado de Israel, en el presente, en el pasado y en el futuro. Es como si estuviera haciendo una exposición, básicamente. Un sermón en este caso sería sinónimo de exposición. Entonces está exponiendo cómo es que Israel ha pecado en el presente, o está pecando en el presente, ha pecado en el pasado, y lamentablemente pecará también si sigue en su rebeldía, ¿no? Y cuando hablamos de visiones, pues allí se habla específicamente de eso, de símbolos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Amós habla de que vio una canasta de frutas? Si no, pues lo pueden buscar ahí, en la sección de Amós 7, de Amós 8. Dice que él vio una canasta de frutas de verano. Depende de la traducción que estén usando. Pero cuando ve esa canasta de frutas de verano, Dios le explica algo de la canasta. Con el símbolo de las frutas le explica algo. Entonces, por eso son visiones. Así como en otros profetas, Zacarías va a ver caballos, va a ver a Josué que le cambian la ropa. Son visiones, usan imágenes, símbolos. En este caso hay 5 visiones porque se usan este tipo de símbolos al hablar del juicio de Israel. Y 5 promesas, pues ahí no habría tanto problema, ¿verdad? Son versículos que básicamente prometen o predicen en formato de una promesa lo que va a pasar a aquellos que sean restaurados, ¿no? Pero básicamente yo creo que donde podría haber cierto parecido sería entre profecías y visiones,
pero profecías es simplemente el oráculo, el decreto en contra de la nación por su comportamiento. En cuanto a las visiones no hay pierde porque ahí se usan símbolos. Específicamente en esta sección, Amos es donde usará más los símbolos. Son visiones cortitas, pero muy específicas, con un mensaje muy específico. Si no recuerdo mal, también se habla ahí de la visión de la plomada, del albañil. Son visiones, esas son las de... Ahí nos referíamos a las 5 visiones, ¿no? Pastor, Sí. y justo eso era a lo que quería regresar. El asunto de la interpretación de esas visiones, específicamente esas 5 visiones, Ujú. ¿tienen aplicación entonces para nosotros? Digo, siempre queriéndole poner ese lente, ¿no? Pero adventista, pero ¿cómo lo hacemos relevante esa parte? Sí. Si tuviéramos un versículo del Nuevo Testamento que usa exactamente la terminología, el tema que esté usando un profeta, entonces tenemos todo el permiso de aplicarlo como tal, ver su cumplimiento a la luz del Nuevo Testamento. Si no tenemos ningún versículo del Nuevo Testamento en donde encontremos esa relación o esa aplicación directa de una profecía, lo único que podríamos hacer es encontrar aplicaciones en principio, aplicaciones como tomaríamos de una parte que no sea profética, por así decirlo. Es decir, cuando uno estudia 1 Corintios 11 y se habla de que las mujeres se le pide que vayan a la iglesia con velo, porque el velo para ellas significa honra, significa una señal de respeto, pues sabemos que eso es un asunto cultural, específicamente lo del velo, pero hay un principio detrás de eso. El principio es la reverencia, el principio es, sí, la reverencia en la casa de Dios, vamos a resumir ahorita así. Bueno, a eso me refiero con extraer el principio. Si yo no encuentro que Pablo, Juan, el apóstol Pedro, ninguno de esos escritores del Nuevo Testamento inspirados, usen la visión de la plomada del albañil para decirnos una aplicación directamente en la iglesia hoy en día, entonces lo que puedo hacer es solamente una aplicación en principios. Si el principio de la profecía de la plomada de albañil es que si no está derechita una construcción, la tumbas, la tiras, la tienes que volver a hacer, que básicamente es a lo que se refiere ahí a Amós capítulo 7. Entonces lo que tienes que hacer en la aplicación es tener eso. Dios espera que vayamos derechitos, ¿verdad? Dios espera que nuestra pared, nuestra construcción llamada vida, pues esté lo mejor construida, lo mejor eh, establecida, porque si no, tarde o temprano se va a caer. Tal vez algo parecido a la aplicación de una parábola, si la ligamos ahora con Mateo 7 y lo de la edificación sobre la roca, ¿no? En estos casos sería más bien una aplicación de ese tipo, no tanto como un cumplimiento de una profecía, a menos que encontráramos un escritor del Nuevo Testamento que sí lo aplique de esa forma. Ok, bueno, pues vamos a terminar con una oración. Quisiera pedirle a Luis que nos ayude, si es tan amable, con la oración final. Ok, vamos a orar. Padre bendito, gracias por la bendición de este momento, gracias por los profetas, porque podemos sacar no solo lecciones para tu iglesia, sino también para nuestra vida. Queremos que sigas bendiciendo al doctor Aguilar y que puedas bendecir también a mis compañeros, que sigan sirviendo en el amor de Cristo y podamos tener ese sentimiento que tienes por las almas de salvarlas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Los muchachos que descansen, éxito en todo lo que estén haciendo, que Dios les bendiga, cuídense mucho y primeramente Dios nos vemos la próxima semana. Ok, bye. Bye, bendiciones. Adiós, bendiciones. Vaya, adiós.